¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te platicaremos del origen de la advocación de Nuestra Señora del Buen Consejo. En nuestra sección infantil, el cuento Reconociendo la Voz. El pequeño Alejandro acompañó a sus padres a visitar a unos viejos amigos. Al llegar a la casa llamó su atención un hermoso perrito blanco. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús se presenta como la puerta de las ovejas. Y en el Santo Oral te hablaremos sobre la advocación de la Virgen de Montserrat. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La balanza de plata. Esta historia sucedió hace un tiempo, pero no sé a ciencia cierta si es verdadera o no. En una esquina había una tienda de telas abandonada desde mucho tiempo atrás. Cierto día, unos niños lograron abrir una ventana y entraron a curiosear. Detrás de un mostrador, escondida, encontraron una balanza de plata. Tenía un extraño adorno en el centro. Pero aquella no era una balanza común y corriente. Era algo misterioso. No servía para pesar frutas, verduras o carnes, sino que podía pesar las obras de las personas y determinar si éstas eran buenas o malas. Cuando uno de los niños tocó el centro de la balanza, ésta se iluminó de repente. El niño se sintió mareado y de pronto se desplomó en el suelo. En ese preciso momento, uno de los lados de la balanza se inclinó y comenzaron a salirle estrellas y aparecieron desplegadas frente a ellos todas las buenas obras que el niño había realizado. El pequeño había sido bondadoso y comprensivo con los demás. Luego de un rato, el niño se levantó y comenzó a recuperarse. Entonces, otro niño quiso él también intentarlo. Puso su mano sobre el centro de la balanza y se iluminó nuevamente. Pero esta vez no hubo estrellas, sino espadas. El niño no había obrado bien. Había sido egoísta y como todavía era pequeño, tenía la posibilidad de aprender a compartir. La balanza le señalaba lo bueno y lo malo que había en sus vidas y aquello que podían mejorar. Los niños continuaron consultándola durante algunos años, en cada ocasión en la que tenían dudas sobre la forma en que debían actuar o pensar. Hasta que un día, la balanza dejó de iluminarse y los niños se sintieron muy tristes e inseguros. Al verlos tan desconcertados, la balanza se iluminó por última vez para explicarles el motivo de por qué había callado. Les dijo: ya están grandes, y ustedes pueden pensar por ustedes mismos. ¿No me necesitan ya a mí? Les deseo mucha suerte. Después de decir esto, la balanza se apagó para siempre. Al principio los niños estaban tristes, pero luego fueron dándose cuenta de que podían hacerlo solos y que de este modo resultaba mejor para ellos. Aprendieron a ser responsables por sí mismos y jamás olvidaron los consejos que la balanza les dio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones.
Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos. Nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Queridas amigas y amigos, un programa más de Resonancias de Fe y estamos llegando al programa 1112. Ah, caray, pues un trabajo constante en favor de divulgar el Evangelio, de levantar el ánimo y de aumentar también la cultura cristiana. Algunos de ustedes nos siguen desde el principio, otros se han ido uniendo poco a poquito, pero a todos, absolutamente a todos, mi agradecimiento y el de todo el equipo. Un saludo a todos los enfermitos, un saludo a los que están viajando, tanto en carreteras de México como de Estados Unidos. Un saludo también a todas las personas que están descansando sabroso, se lo merece. Señora, usted que trabaja toda la semana, qué bueno que ahí esté en pijama acostada. Y si está con su pareja, qué a gusto los dos escuchando este programa. Y si ya están desayunando, buen provecho. Que se quedaron en casa, qué bueno. Que salieron a comer barbacoa o alguna cosita sabrosa distinta, qué bueno también. Saludos para todos. Y bueno, hoy vamos a tener un programa maravilloso y por eso nos vamos inmediatamente al cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Reconociendo la voz. El pequeño Alejandro acompañó a sus padres a visitar a unos viejos amigos. Al llegar a la casa llamó su atención un hermoso perrito blanco. ¡Mira, mamá! ¡Qué perro tan bonito! El animalito seguía con mucha precisión las órdenes de su dueño. Peluchín, siéntate. Ahora súbete a la silla. Con diversas órdenes, el perrito se metía a su casita, daba vueltas, se echaba o se hacía el muerto. Bastaba una orden precisa para que el perrito hiciera muchas gracias. Alejandro se quedó con la boca abierta y comentó: Nunca había visto un perro tan obediente. Mientras los adultos platicaban en la sala, él salió al jardín a buscar al obediente perro. Cuando lo encontró, comenzó a darle órdenes. ¡Échate! ¡Da la vuelta! ¡Hazte el muertito! Pero por más órdenes que le daba, el animal no le hacía caso. Entonces comenzó a gritarle, pero el perro lo ignoró y terminó por meterse a su casita de madera. Alejandro regresó visiblemente molesto a donde se encontraban los adultos. Cuando su papá lo vio, le preguntó: ¿Qué te pasa? Alejandro le contestó con enojo: ¡Ese perro es un tonto! El dueño de la casa escuchó su respuesta y se quedó extrañado. Entonces lo cuestionó: ¿Por qué dices que mi perrito es un tonto? ¿Acaso no lo viste hacer muchas cosas? Te aseguro que ese perrito es muy listo. Alejandrito se confundió por ese comentario y dijo: Si es listo, ¿por qué no siguió mis órdenes? Todos los adultos se rieron porque comprendieron lo que sucedía. La mamá del niño tomó la palabra para explicarle al chiquillo la aparente desobediencia del perro. Le dijo: Mira, Alejandro, el animalito es muy listo. Tan listo que solo hace caso a la voz de sus dueños. Como no conoce tu voz, no te obedecerá ni te seguirá aunque le des miles de órdenes o subas el tono de tu voz. ¿Por qué actúa así? Porque la voz de sus amos se le ha hecho familiar. Se ha acostumbrado a escucharla. Sabe que la persona que le habla es la misma que lo cuida, que le da de comer y en la que puede confiar. Por eso, cuando escucha una voz distinta o desconocida, no la obedece porque no le tiene confianza. No sigue la voz de desconocidos. Desconfía tanto de voces extrañas que huye de ellas o se pone a la defensiva ladrando. La mamá volvió a intervenir en la charla. Te voy a poner un ejemplo.
Aunque tú no eres un animalito, sin embargo actúas como el perrito de esta casa. ¿Por qué dices eso? Para que veas que no miento, te voy a hacer unas preguntas. Cuando tu papá y yo te llamamos, ¿nos haces caso? El niño respondió afirmativamente y la mamá continuó. Lo haces porque conoces nuestra voz. Sabes que somos tus padres. En cambio, si escucharas la voz de un extraño que te pidiera abrir la puerta de la casa, ¿lo harías? Alejandro contestó muy seguro. No le haría caso porque ese desconocido podría ser un ladrón o alguien que pretenda hacerme daño. El papá del niño reafirmó la enseñanza de su madre. En ese caso, estás actuando como el animalito. Reconoces la voz de quienes te quieren y cuidan. Confías en esas voces porque sabes que nunca te harían daño. En cambio, no sigues la voz de un desconocido, ni le haces caso porque no sabes qué quiera de ti. Alejandrito sonrió y dijo: Gracias por la explicación. Ya entendí. Luego regresó nuevamente al jardín. Pasó ahí largo tiempo acariciando al perrito y hablándole con cariño. Horas más tarde, los adultos también salieron al jardín y vieron con sorpresa que el perrito seguía las órdenes de Alejandro. ¡Échate! El niño, visiblemente feliz, les dijo: Este perrito ya entendió que quiero ser su amigo. Por eso reconoce mi voz y me sigue. Cuando terminó la visita, Alejandro y sus padres asistieron a la misa dominical. Les tocó escuchar el Evangelio de San Juan que dice: Yo soy el buen pastor. Las ovejas me siguen porque escuchan y reconocen mi voz. Mis ovejas no escuchan a los ladrones y bandidos porque saben que no las aman. Yo he venido para que mis ovejas tengan vida en abundancia. Alejandro comprendió aquellas palabras y por la noche, poco antes de dormir, le dijo a su mamá: Hoy fue un hermoso día. Aprendí que los perritos reconocen a su dueño. Los siguen porque saben que se preocupa por ellos y les ofrece lo mejor. Pero también aprendí que nosotros somos como perritos u ovejitas, que reconocemos a un Dios amoroso que se preocupa por nosotros. Por eso lo amamos y lo seguimos, porque escuchando su palabra tendremos una vida mejor y también la vida eterna. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Queridas hermanas, hermanos, en todo el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, se nos habla de Jesús como buen pastor. Y la representación más constante de Cristo que hicieron los primeros cristianos en las catacumbas es la del buen pastor. Sin embargo, para personas de ciudad que pocas veces visitan el campo o que no conocen nada de la vida pastoril, no es fácil saber cuáles son las características de un buen pastor
ni la respuesta o el comportamiento que tienen las ovejas ante él. Vamos a conocerlas. El buen pastor entra por la puerta del corral de las ovejas y no por otra parte, o en la oscuridad como lo hace el ladrón o un bandido. Esto significa que un buen pastor es recto, honesto y no se anda con trampas o engaños. ¿Cuántas veces hemos encontrado a falsos pastores que engañan falseando lo que dice la Biblia, como aquellos que dicen que solo se van a salvar 144,000 personas o que dicen que la Virgen María no fue virgen para enseñar cosas contrarias a la Biblia? El buen pastor llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera del corral. Esto significa que un buen pastor convive con sus fieles, los conoce y sabe de sus problemas. Sacarlos del corral significa ayudarles a buscar buenos pastos, es decir, una vida mejor. El buen pastor se pone al frente de las ovejas y éstas lo siguen, pues conocen su voz. Las ovejas solo siguen la voz de quien conocen y les ha brindado confianza. Un buen pastor es digno de confianza. El buen pastor da la vida por sus ovejas. A ejemplo de Cristo, que fue capaz de entregarse en la cruz por sus fieles, hay muchos sacerdotes que diariamente entregan su vida en el servicio, sin importarles muchas veces su edad avanzada o su enfermedad. Sacerdotes que trabajan en lugares difíciles, en las ciudades o en zonas complicadas en las misiones. El buen pastor se preocupa por otras ovejas que no están en este rebaño y las atrae para formar un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Esto significa que un buen pastor no se contenta con los fieles que ya acuden a su iglesia, sino que, como dice el Papa Francisco, también se preocupa de los alejados o de los que por alguna razón dejaron de acudir. El buen pastor protege y abraza a sus ovejas y no permite que sean arrancadas de su mano. Esto significa que un buen pastor educa y ayuda a los fieles para que se mantengan en la iglesia fundada por Cristo y no cambien de religión, pero también se preocupa de que no sean arrancados por los vicios o la delincuencia. Por eso las ovejas tienen los oídos bien abiertos para escuchar con atención la voz de su pastor. Son fieles a su pastor y no hacen caso a voces desconocidas. Conocen a su pastor y están unidas íntimamente a él. Siguen a su pastor con fe y confianza. La imagen del buen pastor y las ovejas puede quedarse en una simple imagen sentimental o algo melosa. Por eso es importante reconocer los retos y compromisos que tienen tanto el pastor como las ovejas para mantener el rebaño unido y a salvo. Los ladrones y bandidos están a la espera del mejor momento para alargar la mano y robar. No hay que tener miedo. Jesús es el buen pastor y si lo seguimos como ovejas amadas por Él, ya sabemos qué hacer, tener confianza en Él, escuchar su voz en la Sagrada Escritura y prepararnos para gozar de una vida mucho mejor. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El día 27 de abril se celebra a la Virgen de Montserrat, que se venera precisamente en un monte cercano a Barcelona. Como el monte tiene forma de sierra, se le llama Montserrat. El santuario de la Virgen de Montserrat está en España, sobre una montaña aproximadamente a 20 kilómetros de Barcelona. De hecho, queridos amigos, su nombre proviene de la forma de la montaña porque su parte alta se asemeja a una sierra. La montaña tiene piquitos así como de serrucho y por eso se llama Montserrat. ¿Cómo se hizo famoso este santuario? Fíjense amigos que mucho antes del año 1000 se establecieron en esa montaña algunos anacoretas que construyeron varias ermitas. Pero quizás surge la pregunta, ¿qué es una anacoreta? Se llama anacoreta a la persona que decide vivir en lugares solitarios. Hay quienes se alejan de la vida ordinaria para vivir en oración y penitencia, y piensan que así viven mejor su fe y están más cerca de Dios. Generalmente los anacoretas buscan el desierto o cuevas para vivir y construyen pequeñas ermitas dedicadas a Dios, a la Virgen o a los santos.
Ahora entendemos por qué en Montserrat hay una ermita dedicada a la Virgen María y que la devoción a la Virgen de Montserrat comenzó casi en secreto en una pequeña cueva. Pero amigos, ¿cómo se fue haciendo popular? Fíjense que en la primera mitad del siglo XI, uno de los anacoretas organizó a los demás y les sugirió que vivieran juntos. Los demás aceptaron la sugerencia y lo nombraron jefe de la comunidad, es decir, abad. Y para convivir mejor decidieron seguir las normas que había inventado San Benito años atrás. Y para que nuestro auditorio comprenda mejor, tengo que decirles que San Benito fue el primero que fundó monasterios en Europa. En la parte oriental, allá en la otra parte del mundo sería San Antonio Abad especialmente, pero en Europa es sobre todo San Benito. Y este hombre pensó que en los monasterios los religiosos podían perder el equilibrio y dedicarse únicamente a trabajar o únicamente a rezar. Por eso inventó la principal regla. En latín se dice ora et labora y se puede traducir al español por haz oración y trabaja. Así los monjes aprendieron a equilibrar su vida de trabajo con la oración. Hay que recordar que San Benito vivió en el siglo IV y no obstante, después de que él murió, a lo largo de los años han sido muchas comunidades las que han seguido su norma y por lo tanto a estas comunidades se les llama también comunidades de benedictinos. Entre los trabajos que hacían los monjes benedictinos estaba el de cultivar la tierra, tallar la madera y extraer medicamentos de las plantas. Sus conocimientos les permitieron tener cosechas mejores, hacer trabajos artísticos y crear un sinfín de medicinas. Esto hizo que la gente comenzara a subir al monasterio para aprender nuevos métodos de cultivo y sobre todo para buscar solución a sus enfermedades. Toda la gente que subía a la montaña quedaba maravillada por la Virgen de Montserrat. En el siglo XII comenzó a ser muy venerada y comenzaron a realizarse milagros en el lugar. Fueron tantos que el Papa León XIII la declaró patrona de toda aquella región, la región de Cataluña. Con estas explicaciones, estoy seguro que nuestros amigos radioescuchas ya entendieron por qué se le llama de Montserrat el Monte Sierra, pero estarán ansiosos de saber cómo es la imagen y cómo llegó al lugar. Bueno, pues yo les voy a hablar de su descubrimiento. Si se descubrió significa que ya estaba en un lugar y que por alguna razón había permanecido oculta. Para que entiendan mejor esto les comento que durante muchos años España fue conquistada por los musulmanes. Ellos destruían los templos católicos y hacían pedazos sus imágenes. Para evitar que algunas imágenes cayeran en sus manos, muchos cristianos las llevaban consigo y las escondían en donde podían, cuevas, pozos y árboles. Es por eso que después se descubrieron imágenes de la Virgen en muchos de estos sitios. Y ahora vamos a recordar cómo se descubrió la imagen de Montserrat. En el año 880, un sábado por la tarde, un grupo de pastores vieron descender del cielo una fuerte luz, acompañada por una suave música de trinos de pajarillos. Se les hizo extraño, pero no lo comentaron con nadie. Sin embargo, el sábado siguiente tuvieron la misma visión, por lo que fueron a decírselo al párroco del lugar. El sacerdote les acompañó el siguiente sábado y como comprobó que no mentían, lo comentó con el obispo. Cuando el obispo se enteró de la noticia, pensó que aquella podría ser una señal del cielo y organizó una visita al lugar. Subieron todos a lo alto de la montaña y encontraron una cueva de la que salían cantos y resplandores. Con cierto miedo y curiosidad se acercaron y entraron. En su interior había muchos pajarillos que revoloteaban y cantaban, y en el fondo estaba la imagen de la Virgen. Todos se quedaron admirados y se preguntaban cómo habría llegado hasta el lugar. El obispo ordenó que la imagen fuera llevada en procesión a Manresa, la ciudad más cercana, y en ese momento pasó algo muy curioso. ¿Qué es lo que sucedió? Miren, los hombres quisieron levantar la imagen, pero por más intentos que hicieron, no pudieron. Esta se ponía tan pesada que era imposible moverla. El obispo interpretó este fenómeno como el deseo de la Virgen de quedarse en aquel lugar. Entonces ordenó que se le construyera una ermita exactamente en el sitio donde la encontraron. Aquella ermita fue la que originó que los anacoretas comenzaran a acercarse al lugar, y el mismo sitio de la ermita fue el que los benedictinos eligieron para construir su monasterio. Padre, estoy seguro que nuestros amigos están felices de conocer esa historia, pero se están preguntando ¿cómo es la Virgen de Montserrat? Pues mira, la mejor manera de conocerla es verla, porque al contemplarla se ve un cierto encanto inexplicable. Vamos a tratar de describirla. Esta imagen está hecha de madera, mide exactamente 95 centímetros, poco menos de 1 metro.
En esta imagen la Virgen María está sentada con el niño Jesús en su regazo. Como pueden ver, es una imagen pequeña relativamente, como para que no hubieran podido cargarla los hombres en su intento de llevarla a otro lugar. Ambos, tanto la Virgen como el niño que está sentado en su regazo, tienen una corona sobre su cabeza. Ella tiene figura esbelta, cara alargada, es delicada de expresión, tiene túnica y mantos dorados, por cierto, muy hermosos, y debajo de su corona tiene un velo que cae ligeramente sobre sus hombros. El velo es dorado, tiene diseños geométricos así como rectangulares, con estrellas, cuadrados y rayas. La mano derecha de la Virgen sostiene una esfera que representa el mundo. Su mano izquierda la extiende hacia adelante con un gesto gracioso, como presentando al niño Jesús. El niño Jesús está vestido de modo similar. Levanta su mano derecha en actitud de bendecir y con la izquierda sostiene un objeto semejante a un cono de pino. Y bueno, Padre José, es preciso explicar a nuestros queridos radioescuchas que durante la Edad Media se hicieron muchas imágenes de la Virgen María utilizando una madera preciosa que es el ébano. Esta madera es negra, por lo tanto las imágenes son de este color, de color negro. Sin embargo, a diferencia de esas, el color de la Virgen de Montserrat se atribuye al hollín de innumerables velas y lámparas ofrecidas en el santuario y a la descomposición del barniz que cubre a la imagen. Esto hace que sus fieles le llamen de cariño a la Virgen de Montserrat la Morenita, la Moreneta. Aunque la escultura tiene ya vestidos integrados, los responsables del santuario la vistieron durante mucho tiempo con los típicos vestidos zampones españoles, semejantes por cierto a los que usa la Virgen de San Juan de los Lagos. Solo después de la Guerra Civil Española, en 1939, se comenzó a exhibir la imagen en su forma original. Quien visita España no puede dejar de visitar Montserrat. Así que si usted tiene la fortuna de viajar hacia Barcelona, el norte de España, pues de ahí, mire, hay trenes, autobuses que le llevan a este lugar maravilloso, donde la vista realmente es increíble en el verano, todo lleno de verdor, y en el invierno, pues todo está totalmente nevado, pero no hay día en que falten peregrinos a este santuario de Montserrat. El día 27 de abril también se celebra a Santa Cita, patrona de las mujeres que se dedican a trabajar en el aseo de las casas y a quien se le pide para conseguir a alguien que ayude en casa. El día 28 se celebra a San Pedro María Chanel, sacerdote y misionero francés. Nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poi, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de la Sociedad de María, los Padres Maristas. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. El 29 de abril se recuerda a una gran santa, Santa Catalina de Siena. Esta mujer fue una monja dominica que ayudó a que los papas que habían dejado Roma para irse a vivir a Francia, al Palacio de Aviñón, regresaran nuevamente a Roma, a la sede de San Pedro. Santa Catalina de Siena murió en 1380. Finalmente, el día 30 se celebra a San Pío V, Papa, que instituyó la fiesta del Rosario. También se celebra a los mártires Jaime, Amador y Ludovico. Y también se celebra la consagración de las catedrales de Apatzingán, Michoacán, y la de Nayarit. Durante todo el mes de mayo se celebra el mes dedicado a la Virgen María con el clásico ofrecimiento de flores en muchas parroquias, por lo que los invitamos a que continúen con esta hermosa tradición y si no es posible que lo hagan todos los días en sus parroquias, por lo menos el domingo durante algún momento de la mañana o de la tarde. El 1 de mayo se celebra a San José Obrero y a San Benito Cotolengo. Este santo, San Benito, nació en Italia cerca de Turín en 1786. Se hizo famoso por haber fundado el hospital llamado La Divina Providencia, donde se asiste a más de 10,000 enfermos y no se llevan cuentas de dinero. San Benito Cotolengo fue sepultado un 1 de mayo. El 2 de mayo es día de las Mafaldas, sí, como la niña de las historietas cómicas. Santa Mafalda fue reina de Castilla. También se celebra a San Germán, pero sobre todo a San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia que murió en el año 373. Atanasio significa inmortal. Fue desterrado 5 veces por defender su fe y su religión. San Atanasio nació en Alejandría, Egipto, hacia el año 297. Cuando todavía era un niño, presenció el martirio de su obispo Pedro de Alejandría y de otros cristianos, ya que en aquel tiempo el Imperio Romano perseguía a los cristianos, les quitaba sus bienes y les daba muerte.
Afortunadamente, un poco después, en el año 313, el emperador Constantino declaraba el fin de la persecución contra los cristianos y el inicio de la libertad religiosa. Pero la persecución religiosa no fue el único problema que vivió Atanasio. En aquel tiempo había un hombre llamado Arrio, que predicaba el arrianismo, doctrina que enseñaba que Jesucristo no era Dios, sino solamente un humano. Y muchos lo siguieron porque les convenía. Decían que si Cristo no era Dios, sino un simple hombre, entonces no era necesario seguir ni sus enseñanzas ni sus leyes. Esto les hacía llevar una vida más fácil y muy disipada, y como pueden comprender, amigos, esto era muy delicado. Imagínense, si Jesucristo no fuera Dios, nuestra religión sería vana, pues estaríamos adorando a un simple hombre, y un hombre no le resuelve sus problemas a nadie. Por eso, para evitar estas confusiones o errores, en nuestro credo decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Para que no hubiera confusión en estos puntos, en el año 325, todos los obispos de aquel tiempo tuvieron una reunión que fue el primer concilio, el concilio de Nicea, y declararon que Arrio no podía ser admitido como cristiano. Algunos emperadores que no aceptaban que Cristo fuera Dios expulsaron a Atanasio de su territorio durante 17 años. San Atanasio fue el obispo más famoso de su siglo y murió un día 2 de mayo a los 76 años. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. En esta sección hablaremos hoy de la advocación de Nuestra Señora del Buen Consejo, y para ello tenemos que decir que mucho antes de la venida de Cristo al mundo, los habitantes del pueblo pequeño de Genazzano, a 30 millas de Roma, habían construido un templo a la diosa Venus, la diosa pagana del amor, a la que le tenían muy particular devoción. Fíjense que allá en ese pueblo de Genazzano se le ofrecía culto y celebraban grandes fiestas en su honor, bailando y cantando, especialmente, oigan bien, el 25 de abril. Ya en el siglo IV de nuestra era, cuando el cristianismo había sido públicamente reconocido en el Imperio Romano hacia el año 336 después de Cristo, el Papa San Marco mandó construir una iglesia en una colina sobre el pueblo, no muy lejos de las ruinas del antiguo templo pagano dedicado a Venus, y la dedicó a Nuestra Señora del Buen Consejo. Los habitantes del pueblo decidieron dejar atrás las fiestas y ofrendas que antes dedicaban a Venus y dedicar el 25 de abril a la Virgen María. Y así fue como la Virgen fue honrada de manera especial en la pequeña iglesia de la colina, que en 1356 se puso en manos de los frailes de la Orden de San Agustín, mejor conocidos como los agustinos. Fíjense, amigos, que lamentablemente el paso del tiempo llegó a afectar al antiguo templo, y aunque para el siglo XV la iglesia ya estaba a punto de derrumbarse, pocos tenían interés en repararla. ¿Por qué? Pues porque para entonces ya habían construido otras iglesias muy nuevecitas y mejores en el pueblo. Así que aquella iglesia construida en honor de esta advocación quedó prácticamente abandonada. Pero fíjense, amigos, que afortunadamente nunca faltan los corazones que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, y eso sucedió con una mujer que era viuda. Ella se llamaba Petruccia de Geneo, y como amaba profundamente a la Virgen, se sintió inspirada a reconstruir la iglesia, Sergio. Claro, amigos, pero la mujer decidió que no sería suficiente con reconstruir la pequeña iglesia y pensó que sería mejor hacer una más grande y más bonita, porque así lo merecía la Madre de Dios. Así que contrató trabajadores y constructores, compró los materiales y pronto vio cómo las paredes iban creciendo ante la mirada de los vecinos, que se burlaban de ella cuando les pedía ayuda. Y es que lo que sucede es que los vecinos pensaban que Petruccia quería reconstruir la iglesia nada más como un acto de orgullo y para presumir. Ah, caray, pero pues esto no era correcto, ¿no? Pues sí, así es, lamentablemente la gente a veces piensa así. Cuando la obra tuvo que detenerse, cuando faltaron los fondos, las paredes sin terminar fueron nombradas la locura de Petruccia. Pero estaban muy equivocados, porque a ella solo le importaba un lugar digno para la Virgen. Qué terrible, burlarse de un templo sin construir, totalmente diciéndole la locura de Petruccia.
Pero afortunadamente Dios permitió todo esto para fortalecer el amor y la confianza de esta viuda de Petrucha, y es que en muchas ocasiones la envidia, la falta de caridad y los desacuerdos purifican y prueban toda obra de Dios. Así que si a usted en algún momento le aparece gente con envidia, con falta de caridad, no lo tome como algo negativo, como que Dios le abandona, sino como un momento de prueba. Lo bueno es que esta viuda Petrucha no se dejó dominar por los obstáculos, estaba determinada a hacer todo lo que pudiera para ver la iglesia completada. Sentía que Nuestra Señora había inspirado el trabajo y ella lo apoyaría haciendo todo lo que estuviera en sus manos, aunque tuviera que quedarse sin un centavo. Decía que algún día una gran señora vendría a tomar posesión de ella. Con esta seguridad, Petrucha entonces recurrió a sacrificios y a oraciones más fervorosas. Poco tiempo después, durante la fiesta del pueblo, el 25 de abril, día de San Marcos de 1467, había muchas personas congregadas en la plaza del mercado festejando, bailando y cantando. No se sabe por qué ya no rendían honor a Nuestra Señora del Buen Consejo en ese día, como lo habían hecho sus antepasados. Lo cierto es que la devoción había disminuido y ya solo conservaban el amor por las fiestas. Pues sucede como con la Cuaresma y como con otras fiestas, que a la gente ya se le olvida por qué se inició todo y ya nada más pura vacación y pura fiesta. Pero pasaría algo que llamaría la atención de todos. Fíjense que en medio de las fiestas, todos vieron de repente que una nube estaba flotando en el claro cielo azul, pero de repente se detenía en el lugar y comenzaba así como a bajar muy lentamente, algo así como si fuera una nube de hielo seco, y entonces todo el mundo se quedaron, ¿cómo? Asombrados, padre. El asombro paralizó el baile y el canto. Todos tenían puesta la mirada en la nube que bajaba despacio y terminó por cubrir la iglesia inconclusa. De pronto, sin que nadie las tocara, todas las campanas del pueblo comenzaron a sonar, mientras la nube se esfumaba lentamente. Y cuando desapareció, estaba en el centro una bellísima imagen de la Virgen con el niño Jesús. El repique de las campanas hizo que toda la gente de los pueblos cercanos acudieran a Genazzano para averiguar la causa. Por su parte, Petruccia había ido muy temprano a orar a la capilla inconclusa, pero ya había regresado a casa cuando oyó las campanas. Se asomó a la ventana y escuchó que todos hablaban del milagro. Entonces se apresuró a la iglesia para arrodillarse ante la imagen. Una hermosa pintura. Así que imaginen de repente en un pueblo en aquella época, las campanas del templo y de todos los cercanos empiezan a sonar, pues la gente dirá, ¿qué pasa? Porque acuérdense que las campanas no solamente se tocaban cuando había un evento religioso, sino cuando había una invasión, algún mensaje importante de la autoridad, alguna enfermedad como la peste que se fuera propagando, y todo el mundo acudió, y afortunadamente ahí había algo muy especial, como lo han mencionado. Llena de alegría, esta mujer, Petruccia, les dijo a todos que ella estaba segura de que la Virgen vendría a tomar posesión de su iglesia, y nadie conocía la procedencia de la pintura ni la había visto antes. Lo cierto es que pronto comenzaron a darse una gran cantidad de gracias por parte de Dios y curaciones milagrosas, Raúl. Así es, padre. Nada más en 4 meses se archivaron en los informes 171 milagros. ¿Cuántos? 171, padre. Ah, caray. Y la gente comenzó a llamar a la imagen Nuestra Señora del Paraíso. Esto porque creían que había sido traída y llevada a Genazzano por manos de los ángeles ocultos en la nube. O sea, creían que había ángeles ocultos en la nube. Otros, por los numerosos milagros, pues obviamente la empezaron a llamar Nuestra Señora de los Milagros. Durante este tiempo, 2 extranjeros procedentes de Scutari, Albania, llegaron a Genazzano buscando la imagen y contaron que esa pintura era originaria de Scutari, la última ciudad tomada por los turcos en su invasión de Albania, y que cuando ellos no pudieron resistir más a la invasión, le pidieron consejo a la Virgen sobre qué hacer para mantener su fe católica en aquellas circunstancias, y la Virgen les respondió. Se desprendió de la pared y elevándose se dirigió al oeste hasta desaparecer. No es de extrañarse lo atónitos que quedaron. Entonces estos 2 albaneses intentaron seguirla. Cruzaron el mar Adriático que separa Albania de Italia y así llegaron hasta Genazzano, donde encontraron la imagen. Así comprendieron que la Virgen había buscado refugio en ese lugar y que ellos también deberían permanecer ahí para conservar su fe.
Qué interesante. Entonces la imagen estaba en Albania y va a ir desapareciendo del lugar para aparecer después en Genazzano. Bueno, cuando el Papa recibió la información sobre la pintura y los milagros que a través de ella Dios había concedido, mandó a 2 obispos como comisionados a examinar y a estudiar lo que se decía eran acontecimientos extraordinarios, porque pues el Papa no puede creer todo lo que le cuenten, ¿verdad? Y después de una cuidadosa investigación, se llegó a la conclusión de que la pintura era verdaderamente Nuestra Señora del Buen Consejo, que había sido venerada por siglos en el pequeño pueblo de Scutari. Pero lo más extraño del caso es que la pintura, del grueso de una cáscara de huevo, había sido pintada sobre el yeso de la pared en Scutari, y aunque humanamente era imposible que alguien pudiera desprenderla de la pared sin romperla, había viajado sin recibir ningún daño, dejando únicamente el espacio vacío en la pared. Fíjate que es muy interesante esto, porque esto de desprender las paredes, los murales, en los últimos tiempos, vino a partir de una inundación que hubo en Florencia por los años 60, donde el río Arno se desbordó y muchas pinturas que estaban al fresco en esos lugares estaban a punto de desaparecer porque se iban a desprender solitas de la pared y convertirse en polvo. Y a alguien se le ocurrió poner una especie de capa para proteger las pinturas, después ponerle una especie de tela para ver si quedaba pegada la pintura en la tela. Jalaron la tela y se trajeron la pintura. Y desde entonces aprendieron a trasladar las pinturas de murales, pero estamos hablando de otro tiempo. Y esta pintura se desprendió solita sin dañarse. Así es, padre, y todas estas manifestaciones que se presentaron no solo hicieron que la iglesia de Petruchia se terminara, sino que todos obviamente colaboraron y pasó a convertirse de un templo no terminado a una hermosa basílica. La pintura fue colocada en un maravilloso relicario con un marco de oro y adornado con piedras preciosas. Más tarde colocaron una corona sobre la cabeza de la Virgen y otra corona sobre la cabeza del niño. La pintura se conserva todavía hasta nuestros días en la iglesia que muchos siguen llamando la locura de Petruchia, bajo la custodia, es decir, bajo el cuidado de los monjes agustinos, y lamentablemente ha padecido algunos incidentes, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, porque para detener el avance de los aliados, los alemanes no dudaron en bombardear las iglesias, porque ahí estaban escondidos, resguardados los aliados, y el santuario de Genazzano no fue la excepción. Una bomba explotó con toda su fuerza, destruyendo completamente el altar mayor. Todas las pinturas y estatuas de las paredes que le rodeaban se vinieron abajo, pero la milagrosa pintura de Nuestra Señora del Buen Consejo, tan delicada, tan delgadita, se mantuvo perfectamente intacta, tan bella como cuando Petruchia la vio por primera vez. Pero ahora vamos a platicar de cómo es la imagen, Sergio. En la pintura la imagen tiene los ojos parcialmente bajos, como si estuviera escuchando con intensidad. Su vestido verde oscuro está adornado con un borde de oro. Un manto azul oscuro cubre su cabeza y sus hombros y cubre parcialmente al niño Jesús, quien tiene una mano alrededor del cuello de su madre. Su mejilla toca la de ella y su mano izquierda sostiene el cuello de su vestido. El vestido rojo del niño está adornado con un borde de oro. La expresión en ambos, madre e hijo, es de una profunda atención. El niño Jesús parece que está listo para susurrarle algo a su madre. Sin duda alguna que es una imagen bellísima esta que podemos ver. Finalmente, podremos decir que pues este sitio, este santuario, es meta de innumerables peregrinaciones de quienes buscan a Jesús y a María. Y en esta imagen encuentran precisamente a Nuestra Señora del Buen Consejo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa y les recuerdo que hasta el día 27 de este mes tienen la oportunidad de anotar a sus difuntos en las misas gregorianas del mes de mayo, que especialmente se dedican a las mamás por ser mayo el mes de las mamás. ¿Qué son las misas gregorianas? Una misa que inventó el Papa Gregorio Magno, porque estas misas, de acuerdo a él, ayudan a que
los difuntos que se encuentran todavía en el purgatorio puedan salir lo más pronto posible. De hecho, después de estas misas gregorianas que se aplican por ellos. Pero no solamente para eso sirven, sino también para recordar y dar homenaje a nuestros difuntos. Teléfonos de la parroquia de San Cosme: 55 55 66 77 44 y 55 5705 59 39. Las campanas se empiezan a escuchar para decirnos: estamos ya a punto de terminar la oportunidad de anotar a nuestros difuntos en el mes de mayo. Las misas gregorianas pueden recibir información con este teléfono, pero para anotarlas hay que ir directamente a la parroquia de San Cosme en Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Metro San Cosme o Metrobús Revolución. Parroquia de San Cosme, Serapio Rendón número 5, lista para las mamás difuntas hasta el día 27 de mayo. Mayor información: 5705-5939 y 55-5705-5939. ¡Feliz domingo! Oración de la Madre Teresa de Calcuta por la familia. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús e Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú, porque tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíenos y protéjanos. Amén. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.